Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La época en la que necesitamos paciencia. Hay un refrán que dice, la belleza de la primavera se consigue esperando. Por mucho que uno desee que llegue la primavera, no hay manera de hacer que el invierno pase más rápido y la primavera venga antes. Hay que esperar a que llegue. Del mismo modo, estos tiempos sombríos y difíciles. Según dicen los expertos, parece que la situación se prolongará hasta el primer semestre del año que viene. Pero estoy seguro de que hay una gran voluntad de Dios en hacernos pasar por este largo túnel en el que se requiere paciencia. También los santos de la Iglesia primitiva atravesaron un largo túnel de oscuridad, siendo severamente perseguidos y amenazados en el mundo físico. Pero para que pudieran superar ese oscuro túnel, Dios les dio más fe y más coraje. Ahora, a causa del COVID-19, no podemos reunirnos libremente y tampoco podemos llevar nuestra vida de la fe de la misma manera que antes. Pero no debemos dejar que esta situación sacuda nuestra fe, ni que desestabilice y trastorne nuestro mundo interior. La primavera llega si esperamos con paciencia. No podemos adelantarla por impacientes que estemos. Del mismo modo, tener paciencia y saber esperar es fundamental en el ámbito de la fe. Si queremos manzanas, no podemos plantar un manzano por la mañana y cosechar las manzanas a la hora de comer. Tenemos que esperar. Así, a través de la naturaleza, Dios nos enseña acerca de la necesidad de esperar y de la paciencia. Pienso que en este tiempo la paciencia es realmente necesaria. Por eso, los hijos de Sión no debemos estar intranquilos a causa de la situación actual, sino esperar con paciencia. Hace 2000 años, Cristo vino a la tierra, predicó el Evangelio del Nuevo Pacto y ascendió al cielo. Y vino por segunda vez en Corea, la tierra del extremo del oriente, para salvar a la humanidad. Él vino de nuevo para sacarnos del túnel de 2000 años de oscuridad y guiarnos al mundo de la luz de la verdad. Después de enseñar todas las palabras de la verdad que deben ser predicadas en esta época, Padre ascendió al cielo. Ya va a hacer 36 años de eso. Parece que llevamos mucho tiempo esperando, pero Dios nos sigue dando su mensaje de que necesitamos ser pacientes a través de la Biblia. Deben esperar, deben ser pacientes. También en la naturaleza, desde que se planta un árbol hasta que da fruto, tiene que pasar tiempo. Hay que esperar hasta que el árbol crezca y entonces empiezan a salir frutos y a madurar uno a uno. Para obtener los frutos, se requiere esa belleza de la paciencia y la espera. Para las personas que dejan pasar los días sin nada que hacer, cada día parece interminable. Pero si dedicamos nuestro tiempo a cumplir la misión que hemos recibido de Dios, trabajando por el Evangelio constantemente con todo el corazón, la espera no se nos hará tediosa ni aburrida. Por eso, a través de la Biblia, Dios nos enseña que en esta época necesitamos tener paciencia. Padre enseñó que necesitamos paciencia, ya que la Biblia es una carta escrita por Dios, todo su contenido es la voluntad de Padre y Madre. Veamos las palabras de Dios en Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Los que soportan son bienaventurados. Debemos esperar el reino de los cielos soportando con paciencia. Hasta que recibamos el reino de los cielos, ocurrirán toda clase de cosas a nuestro alrededor. En cada una de esas situaciones, Satanás tratará de quebrantar nuestra fe poniéndonos a prueba. Él puede usar cualquier cosa para sacudir hasta los cimientos de nuestra fe en lo profundo de nuestro corazón. Sigamos leyendo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job sufrió muchísimo. Fue puesto en una situación realmente difícil de soportar. Satanás probó a Job afligiéndolo de varias maneras. Mató a su familia y a sus criados. Le hizo contraer una enfermedad. Le quitó todas sus posesiones y creó toda clase de circunstancias adversas. A pesar de todo, Job siempre dijo, Dios dio y Dios quitó. Hasta ahora, Dios me ha dado muchas bendiciones. ¿Acaso no puede también retirarlas? Acerca de esta paciencia de Job, que siempre dio gracias y gloria a Dios, en Santiago capítulo 5 dice así, los que soportan son bienaventurados. Ahora que la pandemia del coronavirus lleva casi un año, vemos miembros cuya pasión por la obra del Evangelio se ha debilitado y miembros que han perdido su esperanza en el cielo. Ahora se revela cómo es cada uno. Podemos poner un ejemplo. Si vemos un estanque en el invierno, hay varias cosas sobre el agua congelada, como piedras y ramas. Todas se mantienen encima del hielo. Pero cuando llega la primavera y todo el hielo se derrite, las cosas cambian. Las piedras que estaban encima del hielo se hunden en el fondo del estanque. También se hunden todos los objetos metálicos. En cambio, las hojas y las ramas se mantienen a flote en la superficie. Antes, todas estas cosas estaban en la misma posición. Parecía que todas podían estar al mismo nivel. Pero al llegar la primavera, se revela la naturaleza de cada una. Del mismo modo, en esta última época, habrá personas cuya fe superficial quedará expuesta ante Dios cuando su entorno cambie y se vean afectadas por distintos factores. Jesús dijo que hay personas cuya fe se mantiene firme hasta el final, como una casa construida sobre la roca. Pero también hay personas cuya fe se derrumba fácilmente cuando vienen lluvias, ríos y fuertes vientos. Podemos ver esta enseñanza en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Para poder guardar nuestra fe hasta el final y entrar en el reino de los cielos, necesitamos leer atentamente la carta que Dios Padre y Dios Madre nos han entregado. Es porque una carta contiene el corazón y la voluntad de quien la ha escrito. Padre y madre sabían que vendría una situación como esta en esta época. Por eso, en la carta para sus hijos escribieron, los que soportan son bienaventurados. Esto es algo que siempre debemos recordar. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que perseveremos? ¿Qué resultado obtienen los que no soportan con paciencia? Si no tenemos paciencia, perderemos nuestro derecho como primogénitos del cielo. Por eso, Dios nos dice que necesitamos paciencia. Veamos juntos Génesis capítulo 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú renunció a su primogenitura porque no tuvo paciencia y no supo soportar el hambre. También ahora, mientras recorremos el camino de la fe, se nos presentan numerosas situaciones en las que necesitamos tener paciencia. Si no perseveramos, perderemos nuestra calificación para entrar en el cielo. Si no soportamos, perderemos nuestro privilegio. En conclusión, si no tenemos paciencia, acabaremos perdiendo el reino de los cielos. Por eso, Dios nos dice una y otra vez, esperen hasta el final, soporten hasta el final, a través de la Biblia, que es su carta de amor hacia nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí vemos que Moisés subió al monte Sinaí, pero como al cabo de 40 días aún no descendía, el pueblo perdió la paciencia. Ya que no pudieron esperar 40 días, dijeron, parece que nuestro líder, Moisés, ha muerto. Así que hagámonos un Dios que nos guíe hasta Canaán. Pidieron a Aarón que les hiciera un ídolo, un becerro de oro, y así provocaron la ira de Dios. Como resultado, 3.000 personas fueron ejecutadas ese día. Esto fue lo que ocurrió en el pasado, ¿no es verdad? Sigamos con el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Veamos cuántas personas murieron ese día y no pudieron entrar en Canaán. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza, entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Por tanto, si no tenemos paciencia, acabaremos violando los mandamientos de Dios. Si no tenemos paciencia, no podremos llegar a Canaán, sino que moriremos por el camino. Hermanos, necesitamos tener paciencia.
necesitamos permanecer firmes en la fe hasta el final. Si echamos un vistazo a la vida de los israelitas en el desierto, hace 3500 años en la época de Moisés, cuando salieron de Egipto, todos ardían con entusiasmo y estaban llenos de esperanza en la tierra de Canaán que Dios les había prometido, tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, a lo largo del camino, se enfrentaron a diversas situaciones que les bloquearon la entrada a Canaán. Cada vez que cambiaba el entorno y las circunstancias, también cambiaba su fe y su mentalidad. Su fe se tambaleaba de un lado a otro, dependiendo de la situación. Dios grabó claramente las palabras: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no adorarás imágenes en tablas de piedra», como parte de los 10 mandamientos, de modo que nunca se borrasen. Aún así, el pueblo cometió ese acto tan necio de hacerse un ídolo. La razón fue que no tuvieron paciencia. Debemos creer que Padre y Madre nos guiarán hasta Canaán, hasta el reino de los cielos, y permanecer firmes en la fe hasta el final. Sin embargo, hay calumniadores, enfermedades como el COVID-19 y muchas cosas que hacen que sea difícil tener fe. Ni siquiera nuestra familia y nuestros amigos nos apoyan. Más bien, nos denigran diciendo: «¿Tu iglesia no es un poco rara?». Ya que nos enfrentamos a todas estas situaciones, aunque al principio estábamos decididos a ir al cielo, estas cosas van debilitando nuestra determinación inicial. Los que no perseveren no podrán alcanzar el cielo al final. En Éxodo capítulo 32, ya que Moisés no bajaba del monte Sinaí al cabo de 40 días, el pueblo perdió la paciencia y acabó adorando un becerro de oro. Si Dios ha prometido liberarnos de Egipto y entregarnos la tierra de Canaán, debemos creer en esa promesa y seguir hasta el final. Sin embargo, algunos son incapaces de esperar y pierden la fe a causa de las diversas circunstancias que surgen por el camino. Aunque al principio parecían llenos de entusiasmo, acaban así por no tener paciencia. Vayamos a Números capítulo 20. Si vemos la palabra de Dios en Números capítulo 20, Dios nos enseña a no ser como ellos. Podemos entender lo crucial que es esto en este tiempo. Veamos el capítulo 20, versículo 10. «Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos». Aquí vemos que, ya que no había agua en el desierto, el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón. Ya que Moisés y Aarón estaban hartos de oír sus quejas todos los días, dijeron: ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta roca? En lugar de mostrar la gloria de Dios, pensaron primero en su propia situación y en su sufrimiento y no pudieron soportar. Aunque Dios los escogió y les hizo vivir como profetas, no pudieron llegar hasta su destino, la tierra de Canaán. Moisés y Aarón murieron antes de llegar a Canaán, sin poder entrar en ella. Por supuesto, también los israelitas que murmuraron en el desierto murieron por el camino y no pudieron entrar en Canaán. Esta historia del pasado nos muestra lo mucho que necesitamos la paciencia en esta época, ¿verdad? No vale que seamos pacientes solo hasta cierto punto. Tenemos que ser pacientes hasta que la vida que Dios nos ha dado en esta tierra llegue a su fin.
En el camino a la tierra de Canaán, hubo quienes soportaron con paciencia, temiendo y honrando a Dios durante 10 años. Sin embargo, al 11º año, cayeron. Algunos soportaron 20 años, pero aunque habían aguantado bien por 20 años, cayeron al 21º año. Otros resistieron hasta 30 años, pero cayeron al 31º año. Si caen, esos 30 años que estuvieron soportando han sido en vano. Necesitamos tener paciencia y perseverar en la fe hasta el momento de entrar en la tierra de Canaán, ¿no creen? Ahora veamos el caso de la mujer de Job. Vayamos a Job, capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La esposa de Job había temido y glorificado a Dios mientras recibía bendiciones. Pero al enfrentarse con una pequeña adversidad, todo el tiempo que había soportado hasta entonces quedó en vano. La esposa dijo: ¿aún retienes tu fe y tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las personas a las que les falta paciencia siempre acaban actuando de esta manera. En cuanto cambian su entorno y sus circunstancias, y aparece una pequeña adversidad o inconveniente, siempre se quejan contra Dios y no le dan gloria. Por eso Dios nos dice: dad gracias siempre, dad gracias en todo. Ahora no entendéis por qué ocurre esto, pero lo entenderéis después. En ese momento, ni Job ni su esposa entendían por qué estaban ocurriendo todas esas cosas en su familia. Pero Dios hizo que se escribiera el libro de Job para enseñarnos a través de las palabras de los profetas que fue Satanás quien puso a prueba a la familia de Job, ¿verdad? Si vemos el caso de la mujer de Job, la actitud de Moisés y de Aarón en el incidente de las aguas de Meriba durante la vida en el desierto, la actitud del pueblo, todos tienen en común que les faltó la paciencia. En esta época necesitamos paciencia. Ahora, la fuerte pandemia de COVID-19 está azotando el mundo entero. Por eso muchas personas se sienten deprimidas y no pueden seguir con su rutina habitual. Antes, al predicar el Evangelio diciendo: por favor, crean en Dios, el fuego del Espíritu Santo ardía en nosotros. Sin embargo, apenas hemos podido predicar durante este año. Nuestra vida se ha visto restringida por una situación que no esperábamos, así que podríamos sentirnos frustrados, como si estuviéramos atascados dentro de un largo túnel. Por eso necesitamos tener paciencia en esta época. Tener una fe que resiste hasta el final es más hermoso y bendito que llevar varias décadas en el camino de la fe. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué resultado obtendrá? Este será salvo. Esta es una época en la que necesitamos paciencia. Debemos resistir hasta el final. Si alguno se pregunta:
¿quién es el que tiene la mejor fe de todas? La respuesta es aquel que persevera en la fe hasta el final. Aunque una persona solo haya estado 1 año o 2 en la verdad, si recorre el camino de la fe hasta el final, puede ser salva. Hermanos, realmente no falta mucho. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Para poder retener lo que tenemos hasta que Dios venga, necesitamos paciencia. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí, guardar mis obras hasta el fin significa tener paciencia, ¿verdad? Guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Estas dos palabras escritas en los versículos 25 y 26 de Apocalipsis capítulo 2 nos enseñan que, sin paciencia, no podremos recibir ninguna de las cosas que Dios nos ha prometido. Concedernos autoridad sobre las naciones, hacernos el real sacerdocio del cielo. No recibiremos el reino de los cielos ni la vida eterna prometida. Por mucho que cambien nuestras circunstancias, los hijos de Sión siempre debemos mantener nuestra fe firmemente establecida sobre la roca, de modo que no se agite ni se tambalee de un lado a otro. Veamos Hebreos, capítulo 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿De quién es esta palabra? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Los profetas escribieron las palabras de Dios tal como Él se las dictó. Por eso, la Biblia es una carta enviada por Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios ha prometido hacernos el real sacerdocio. Ha prometido darnos el glorioso mundo donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor, y nos ha prometido que reinaremos por los siglos de los siglos. Dice, para que obtengáis todas estas promesas. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Deberíamos tener esta clase de fe hasta el final, sin agotarnos ni desfallecer hasta que Padre venga, ¿no creen? Ya que está escrito, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En este momento, en que el reino de los cielos está muy cerca, justo delante de nuestros ojos, avancemos hacia el cielo con más fuerza. Precisamente durante esta pandemia del coronavirus, debemos crecer y fortalecernos aún más en la fe. Entonces, ¿con qué objetivo debemos soportar y tener paciencia? Veamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos esperando con paciencia que llegue ese glorioso momento. Cuando Padre descienda con el sonido de la trompeta celestial, rodeado de millares y millares de ángeles del cielo,
Los hijos de Sión seremos transformados y recibiremos a Dios en el aire. Entonces viviremos para siempre con Dios Padre y Dios Madre en el reino de los cielos. El fantástico mundo lleno de felicidad, donde la alegría se renueva de día en día. Ahora estamos esperando ese momento tan glorioso. Para esto necesitamos tener paciencia. Desde que se planta un árbol hasta que da fruto, tiene que pasar tiempo. Del mismo modo, tenemos que esperar para poder llevar frutos del Evangelio. Tiene que pasar el invierno, después la primavera, el verano, y finalmente, como resultado de todo este proceso, podemos obtener los frutos en otoño. Entonces, si entendemos que lo mismo ocurre con nuestra vida de la fe, no debemos imitar la insensatez de los israelitas en su vida en el desierto. No seamos necios como ellos, que perdieron la fe y abandonaron a Dios a medio camino por no tener paciencia. Aunque llueva y sople el viento, nuestra casa de la fe debe estar fundada sobre la roca, de modo que no sea sacudida. Aunque esté la pandemia del coronavirus, no digamos, ya no puedo más. Hay muchos miembros que siguen predicando y enseñando en línea, adaptándonos a la situación que Dios nos pone en cada momento. Debemos cumplir su mandato de hacer la obra del Evangelio. Si buscamos la manera, ¿no nos abre Dios todas las puertas? Tengamos más esperanza durante estos tiempos difíciles del coronavirus. Cuando Dios venga con millares y millares de ángeles, cuando descienda del cielo en el último día como juez y como salvador, espero que podamos encontrarnos con Dios clamando aleluya con alegría. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.